Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a empezar. Todavía no están todos, pero vamos a empezar. Solamente hay 27 alumnos. Bien, les explico. Cuando se diseña, hay un concepto muy importante en el diseño que es la economía, ¿no es cierto? La economía. Entonces, cuando se diseña, aquí se ve un diagrama de momentos flectores, negativo. Esto está en la cara del apoyo. Esta línea de elementos es en el eje de la barra, en este caso una viga, ¿no? Esta es una viga, este es su eje, y los momentos sirven para diseño a partir de la cara del apoyo. Una cosa es el eje del apoyo y otra cosa es la cara del apoyo, ¿no es cierto? Y por esa razón es que aquí se ven un momento al eje. Generalmente cuando se hace un análisis estructural, que vamos a ver más tarde en el curso de análisis, se trabaja con luces a los ejes. Pero luego, cuando se va a hacer el diseño, hay que reducir, se usa esa palabra, el momento a la cara, ¿no? Porque en el eje hay un momento, como ustedes pueden ver, pero el apoyo no es un cuchillo, ¿no? No es un filo, es un elemento que tiene espesor, digamos, es una columna, ¿verdad? 30, 40, 50 centímetros de espesor, aquí está. ¿No? Hemos trabajado al eje, entonces hay que reducir a la cara, ¿no? A la cara. Y por esa razón, este diagrama de momentos negativos se reduce a la cara. Esa es la palabra que se reduce. Entonces acá, porque es menos, ¿no? Por eso dice se reduce. Entonces se determina este momento en la cara. Es un momento negativo, en la cara del apoyo. En este caso una columna, puede ser una placa, puede ser un muro. Luego, aquí hay un momento flector, se determina el área de acero con ese momento flector, pero como ustedes ven, el diagrama de momentos va reduciéndose, inclusive llega a ser cero. Quiere decir que no tenemos por qué prolongar todo el área de acero a todo lo largo, porque el momento va disminuyendo. Aquí se ve, por ejemplo, si esto estuviera a escala, este momento es menos de la mitad de él, entonces quiere decir que no tenemos por qué prolongar todo el área de acero, ¿no es cierto? Podemos cortar, limitar un cierto número de barras para economizar, ¿no es cierto? Entonces, la norma dice, ya hemos conversado, ya hemos explicado en clase, si usted quiere interrumpir acá, usted decide, ¿no? Usted decide, usted es el diseñador. Entonces usted decide, yo voy a interrumpir acá. Muy bien, determina este momento. Este momento lo puede determinar analíticamente, gráficamente. Ese es un procedimiento, ¿no? Para determinar esta ordenada del diagrama de momento. Diagrama de momento vector es último. Entonces determina esta ordenada, que es un momento. Entonces con este momento hay el área de acero. Y entonces usted dice, pues este momento es menor que él, por lo tanto, si acá he puesto 8 varillas de 3/4, aquí puedo poner menos, ¿no es cierto? Como si esto estuviera a escala, de los 8 aquí pues pondrá 4 o 3 tal vez, ¿no? 4, la mitad digamos, ¿no? La mitad está un poquito más arriba, está por acá. Ya, entonces, interrumpe la mitad. Entonces, si esa fuera la sección X, entonces usted no puede interrumpir un momentito, le dice el reglamento, ¿eh? No, no, no. Usted no puede interrumpir ahí bruscamente, está prohibido. Usted tiene que prolongarlo, ahí está. Esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? D, o 12 veces el diámetro de la barra. D es la altura útil de la viga. D, o 12 veces el diámetro de la barra que usted está interrumpiendo. Por otro lado, desde el punto de vista estrictamente analítico, aquí, en este punto, es el punto de inflexión. ¿Qué cosa es punto de inflexión? Donde
la curvatura del diagrama de momentos cambia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué cambia? Porque hasta aquí es negativo, más allá positivo, ¿no? Positivo, ahí está positivo. Entonces, como estamos diseñando para momentos negativos, querría decir que a partir de este punto no necesita ya poner ninguna armadura, porque los momentos no están, mire, cero. Pero entonces nuevamente la norma le dice, un momentito, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que prolongar este refuerzo. ¿Cuánto? La altura D, ¿no es cierto? 12 veces el diámetro de la barra, este es dB, ¿eh? dB. 12 veces dB, o un 16avo de la luz libre. El que sea de los tres, escoge el mayor y lo tiene que prolongar. Inclusive, por otros motivos, tiene que colocar aquí fierro porque en la norma hay unos criterios que se refieren a la integridad de la estructura. Y ahí le dicen a usted, un momentito, usted no puede dejar de poner fierro en ninguna parte, está prohibido. Tiene que ver esos criterios en la norma. Esto es para momentos negativos, ¿no es cierto? Para momentos negativos. Para momentos positivos, claro, aquí como esta armadura está en el borde superior, hemos colocado cerca el diagrama de momentos flectores, ¿no? Para que sea fácilmente detectable. Aquí tenemos ahora el otro caso. El otro caso es que los diagramas son positivos. Ojo, ojo, que este punto de inflexión no tiene por qué coincidir con este otro punto, no necesariamente, porque pueden haber diversos tipos de carga, colocar las sobrecargas, digamos, y entonces hay más de un punto de inflexión, más de un punto de inflexión, puede haber. Entonces usted toma el más cercano, el que abarque más área de la longitud de la viga, y dice, bueno, esta es la sección de máximo momento, aquí hay un área de acero, pero yo puedo interrumpir, claro, por supuesto, usted puede interrumpir acá, desde luego. Pero luego, si interrumpe allí, primero tiene que verificar que la sección sin estos fierros que está interrumpiendo soporte la carga. Y segundo, tiene que prolongar el fierro que está interrumpiendo, así como hizo acá, ¿no? En momentos negativos, así también tiene que hacer para momentos positivos. Prolongarlo. ¿Cuánto? D, o 12 veces el diámetro de la barra que está interrumpiendo. Si esta sección es la sección de momento crítico, ¿no? El máximo momento positivo, entonces usted tiene que tener en cuenta que aquí los esfuerzos son máximos y el acero está trabajando a su máximo esfuerzo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Bien. Estuvimos viendo el diseño por el método de resistencia de losas apoyadas en los bordes. Mencionamos que en las construcciones de concreto armado, las losas se colocan para conseguir superficies planas. Planas pueden ser horizontales o inclinadas. Generalmente están horizontales y son de espesor uniforme, pero podrían ser inclinadas y de espesor variable, por supuesto. Pueden estar apoyadas en vigas de concreto armado y, claro, han sido vaciadas en forma monolítica, la viga con la losa o la losa con la viga, si quieren. También podría estar apoyadas en muros de albañilería o de muros de concreto armado. Podrían estar apoyadas en vigas metálicas, ¿no? Elementos de acero estructural. O podrían estar apoyadas directamente en columnas, ¿no? Son los diversos tipos de losa más comunes.
Aquí tenemos un tipo de losa que es cercana a dimensiones cuadradas. Acá hay un corte transversal. No aparece el corte, no sé por qué, pero no aparece. Y podría, si este paño es muy grande, ¿no? Si este paño fuera muy grande, usted puede poner acá una viga intermedia. Puede, ¿no? Es cuestión, decisión del diseñador. El diseñador es una persona que decide. Claro, tiene que tener argumentos, ¿no? La primera persona que tiene que estar convencida de que lo está haciendo bien es el propio diseñador, ¿no? Sería raro, pues, que él haga cosas que no está seguro y posiblemente le hagan una pregunta y lo van a poner en aprietos. Oiga, ingeniero, ¿usted por qué ha puesto esas vigas ahí? No sé, el ingeniero Vargas me dijo, ¿no? Cuando yo era alumno. Bueno, tiene que tener sus argumentos, ¿no? Tiene que tener sus argumentos. Por ejemplo, miren, aquí se ha colocado una viga. Claro, este paño que es enorme, ¿no? Puede ser 8 metros, digamos, ¿no? Enorme, ¿no es cierto? 8 por 8, enorme. Entonces, usted dice, yo voy a poner acá una viga secundaria. Secundaria porque esta viga está apoyada en otras vigas, ¿no es cierto? En estas otras. Estas son las vigas principales, y estas son las secundarias. Las secundarias están apoyadas en otras vigas. Entonces, ¿cuál es la misión de esta viga secundaria? Corta el paño, ¿no? Este paño que tiene aquí 8 metros lo corta en 2 y tiene 4 y 4. 2 pañitos, ¿no es cierto? Y para paños pequeños, usted puede usar una losa aligerada, digamos, no tiene por qué ser maciza, ¿no es cierto? Aquí se ve el corte B, a ver. Ahí está. Estas son las vigas principales, podrían ser de mayor altura inclusive que ella. Y esta es una viga secundaria, ¿no? Secundaria. No es que no sea importante, es que es secundaria, ¿no? También hay losas que se apoyan directamente sobre las columnas. Miren, no tienen ninguna viga, ¿no? Peligroso, ¿no? Peligroso. Tienen que tener mucho cuidado para diseñar esto, porque la losa puede ser atravesada por la viga. La losa termina en el suelo y las columnas están ahí paraditas. Ha habido punzonamiento alrededor de una columna. El corte C, a ver, tampoco está el corte C. Podría también usar unas losas que se llaman flat slab, ¿no? Flat slab, losa chata, que pues es más o menos en este aspecto en planta. Entonces esta losa no tiene vigas, no tiene vigas, mire, no tiene vigas. Pero sí tiene refuerzos alrededor de la columna. Aquí se ven 2 cuadrados, porque la columna es de sección cuadrada. Si no fuera así, entonces esta sería rectangular, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué tanta raya, no? Efectivamente, aquí tenemos en el extremo superior de las columnas, como va a ir la losa está apoyada en la columna, aquí puede haber punzonamiento, entonces se le hace digamos, un tronco de pirámide, ¿no es cierto? Esto tiene forma de tronco de pirámide, de concreto, por supuesto, y esto se llama capitel, ¿no? No capital, sino capitel. Y inclusive usted puede ensanchar la losa, como aquí aparece, y eso le denominan ábaco. Son palabras españolas, ¿no? Ábaco. Entonces, este ábaco también es un engrosamiento de la losa, ¿no? Claro, la losa sigue siendo una losa de 10, 15 centímetros, más o menos. Pero hay unos capiteles que en este caso es un tronco de pirámide, ¿no es cierto? Este es un tronco de pirámide, tiene 4 lados, ¿no? Pero esta sección puede ser circular, ¿no? Entonces, un tronco de cono, podría ser, podría ser. Empezamos a ver
el diseño por resistencia de losas armadas en una dirección. Quiere decir, anticipándome, que hay losas armadas en dos direcciones también, ¿no es cierto? Son casos especiales. En la mayoría de los casos, las losas están armadas en una sola dirección. En la otra dirección se coloca refuerzo por temperatura, por contracción de fragua, pero no por fricción. Las losas armadas en una dirección son diafragmas, tableros, ¿no? En palabras sencillas, tableros. Diafragmas estructurales de concreto armado, ¿no? En los cuales la relación de la luz larga a la luz corta es igual o mayor que 1.5. A ver, nos está diciendo que, por ejemplo, en esta relación, acá hay un lado y otro lado, se relacionan los dos lados y esa relación debe ser mayor que 1.5. Eso es lo que está diciendo, ¿no? El lado largo al lado corto debe ser, esa relación debe ser mayor que 1.5. O sea, digamos, si un lado tiene 4 metros, el otro lado tiene que tener 6, ¿no? Mínimo. Y entonces ya se porta como una viga apoyada en los lados largos. Pueden preguntar, ¿eh? Fundamental. Bien, entonces ahora vamos a mostrar, vamos a ver, vamos a mostrar el diseño por resistencia de losas armadas en una sola dirección. Estas losas armadas en una dirección son también diafragmas, tableros, ¿no? Estructurales, de concreto, en los cuales la relación luz larga versus luz corta es igual o mayor que 1.5. Ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Las losas se pueden apoyar solo en dos lados opuestos. Aquí está mostrando. Esta es una losa, hay en el borde A una viga, en el borde B otra viga, ¿no? Y entonces las losas están apoyadas en la viga A y en la viga B. En este caso se dice que la losa está trabajando en una sola dirección, porque en la dirección más corta, porque en la dirección más larga, aquí en el borde, no hay ningún elemento que le pueda servir de apoyo, ¿no?, a la losa. Muy importante. Entonces, esta losa es armada en una sola dirección, según la dirección más corta. En algunos libros, esta dirección más corta se llama B y la longitud más larga se denomina L, en algunas publicaciones. Entonces, aquí estamos mostrando un isométrico, ¿no es cierto? Y de la losa estamos aislando 1 metro de largo, si quieren ustedes de ancho también, claro, puede ser. Entonces tenemos en un borde en una viga A, en otro borde otra viga B, y acá tenemos a lo largo una sección crítica C, paralelas, todos son paralelas. Y aquí tenemos un corte, ¿no? Un corte. Y efectivamente la estructura se deforma, las vigas, ¿no? Y podemos aislar la losa, ¿no? Aislarla para poder estudiarla mejor. Esta es una losa armada en una sola dirección y se le estudia como una viga simplemente reforzada de 1 metro de ancho. Claro, o sea, este metro se toma típico, ¿no es cierto? Claro, siempre que sea como está aquí en la figura, ¿no? Que no haya una carga especial por acá. Si hubiera una carga especial, quiere decir que tiene que diseñar una viga para ese fin nada más, ¿no? Bueno, este es un metro típico. Aquí tenemos otro caso de viga.
Las cargas sobre las losas se especifican en kilos por metro cuadrado. Estas losas rara vez requieren refuerzo por cortante, porque el concreto es muy bueno para el corte, ¿no? Y absorbe todos los esfuerzos generados por, digamos, por cortante, ¿no? O por otro efecto. Deberá proporcionarse refuerzo transversal perpendicular a la dirección de la presión a fin de soportar los esfuerzos de contracción de fragua y temperatura. Aquí lo que está diciendo es que si esta fuera la losa, entonces esta losa va a estar apoyada en una viga en A y otra viga en B. Es lo que está diciendo. Tiene que tener cuidado. O sea, usted tiene que hacer vistas isométricas que lo ayuden, ¿no?, a entender, que lo ayuden. Es muy, ¿qué le digo? Es muy frecuente hacer dibujos como este o cualquier otro, como este otro, para entender. Usted tiene que entender la estructura que está diseñando, ¿no es cierto? Nadie debe hacer un diseño mecánico, ya 2x4 es 8, y ya, ¿qué vamos a hacer? No, tiene que hacer figuras para que usted entienda, porque usted es el que va a diseñar. Es una responsabilidad. ¿Alguna pregunta? Dice, las cargas sobre las losas se especifican en kilos por metro cuadrado. Las losas apoyadas generalmente no requieren refuerzo por cortante, efectivamente. Las losas tienen una gran resistencia al cortante. Deberá proporcionarse refuerzo transversal perpendicular a la dirección de la flexión a fin de soportar los esfuerzos de construcción por fragua y temperatura. Son fenómenos que no hay que olvidar, ¿no? O sea, el concreto fragua, seca, y entonces al secar disminuye su volumen, ¿no es cierto? Y pudiera ser que por alguna razón, cambio de temperatura, por ejemplo, el concreto se estire por el incremento de temperatura. El acero de refuerzo de las losas se coloca paralelo a la superficie de la losa. Vamos a ver la figura. El refuerzo por contracción de fragua y temperatura es considerado también al mismo tiempo, a su vez, mínimo, y deberá cumplir lo especificado en la norma actual. Nosotros estamos usando en este momento una norma E060-2009, o sea, ya de 11 años. Y en esa norma aparece un área mínima, ¿no es cierto?, que hay que colocar a los elementos. Por ejemplo, en los casos que se usen barras lisas, usted tiene que usar el 2,5 por 1000 del área bruta, ¿no?, para colocar de refuerzo en forma de barras lisas. Lisas es sin corrugación. En aquellas losas en donde se usen barras corrugadas con límites de esfuerzo de fluencia menores que 4200, usted puede usar 2 por 1000. No 2,5, sino 2 por 1000. Del área bruta, B por T. Pudiera ser que se usen barras corrugadas o mallas de alambre con límite de esfuerzo de 4200. Yo no soy muy entusiasta, ¿no?, permítame, no soy muy entusiasta de usar barras con acero, digamos, que no sea corrugado. No se debe usar, el fierro liso no se debe usar, en construcción no, ¿eh? Tampoco soy muy aficionado a la malla de alambre, he tenido muy mala experiencia con la malla de alambre. ¿Hay alambre de 4200? Sí hay. Luego dice, en losas donde se usan barras corrugadas con límite de esfuerzo de fluencia mayor que 4200. Hay que hacer una proporción, ¿no? Hay que hacer una proporción en el caso
de usar estructuras o barras que tengan esfuerzo de fluencia mayores que lo convencional. Y no hay cuidado, no hay que aventurarse, ¿no? Aquí también se ha traído unos peraltes o espesores mínimos de vigas no preforzadas o losas reforzadas en una dirección, a menos que se calculen las deflexiones. Esta es una tabla, la tabla 9.1 de la norma. En esa tabla nos dicen cómo es que tenemos que usar los peraltes o espesores mínimos de vigas o losas para evitar calcular las deflexiones. Entonces aquí indica espesor o peralte mínimo H. Es una fracción de la luz. Si, por ejemplo, los elementos se considera la posibilidad de que los elementos estén simplemente apoyados con un extremo continuo, ambos extremos continuos, o esté en voladizo. Entonces, en estas condiciones, los elementos no van a soportar otro tipo de elementos estructurales susceptibles de hacerse daño, ¿no? Debido a grandes deflexiones. Porque a veces hay, pues, un sismo, y entonces se maltrata la estructura, ¿no es cierto? Y tiene que tener cuidado si los elementos que ustedes están inspeccionando allí no estén ligados a divisiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a grandes deflexiones. Ocurre también que, por ejemplo, ya terminó un sismo, que dura 20 segundos, 30 segundos, pero los movimientos no se detienen, ¿no? Los movimientos continúan. Entonces, aquí en esta tabla nos aconsejan, por ejemplo, para el espesor mínimo de una losa que está colocada en una sola dirección, usted puede usar hasta un 20avo de la luz, ¿no? Esta es una fracción de la luz, 5 centésimos, ¿no? En el caso de que la losa maciza tenga un extremo continuo, entonces hay un límite, un 24avo, ¿no? Y por ejemplo, losas macizas que ambos extremos estén continuos, tiene otra alternativa que es un 28. Entonces, tenemos una forma de hallar los peraltes o espesores en vigas o losas reforzadas en una dirección y que no tengamos que justificar el cálculo de deflexión. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? ¿Alguna pregunta? Bien. Para diseñar las losas continuas hay un método de coeficientes. Y vamos a estudiar esos coeficientes, ¿no? Es un método simplificado. ¿En qué caso se aplica el método de coeficientes? El método de coeficientes se aplica, a ver, ¿en qué caso se aplica el método de coeficientes? Para el diseño de vigas continuas. Puede ser de losas continuas también, armadas en una sola dirección. Bueno, en la viga no cabe duda, ¿no es cierto? La viga. Pero losas se requiere que estén armadas en una sola dirección. Porque las losas generalmente tienen dos direcciones, ¿no es cierto? Entonces las losas se arman en el sentido, en la dirección más corta, ¿no? La losa tiene dos direcciones, un largo y un ancho. Entonces las losas se
diseñan a lo largo de la longitud más corta. Solamente se usa el método de coeficientes para análisis por cargas de gravedad. O sea, no se diseña para, por ejemplo, para cargas de sismo, ¿no? Presión del agua. Presión del agua. Claro, habría que tener cuidado porque si, por ejemplo, es un reservorio, pudiera ser que sí se pueda diseñar por el método de coeficientes porque el agua va a estar quieta ahí, ¿no es cierto? Va a estar quieta. Y la superficie libre del agua generalmente es horizontal, ¿no es cierto? Es horizontal. Entonces su peso equivale a una carga uniformemente repartida. En el método de coeficientes nos proporciona los momentos flectores y las fuerzas cortantes, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, que la losa consista de 2 o más tramos. De un solo tramo no. De un solo tramo no, porque de un solo tramo la losa es simplemente apoyada, o sea, es estática, ¿no? En cambio, cuando se tiene 2 paños continuos, por ejemplo, entonces ya no es tan sencillo, hay que usar el método de coeficiente. Otra consideración es que además de que haya 2 o más tramos, puede tener 2, 3, 4, ¿no es cierto? Además de eso, las luces de los tramos sean aproximadamente iguales, sin que la mayor de 2 luces adyacentes exceda en más de 20% a la menor. O sea, si tiene, por ejemplo, una luz de 5 metros, ¿no? Y otra vecina de 6 metros, la de 6 metros excede a la de 5 en 20%. El 20% de 5 es 1. Entonces, no es más del 20%, ¿no es cierto? Si una tuviera 6 y la otra 5 metros, las luces. Pero si un paño tiene 5 metros y otro tiene 7, ya no, pues porque la relación entre 7 y 5 es 1.4. 1.4 es 40% más, ¿no? De exceso. Y aquí está limitando al 20%. 20%. ¿Alguna pregunta? Antes que me olvide, la próxima semana es semana de exámenes, ¿no es cierto? Es semana de exámenes. Ya ustedes saben que los exámenes han sido postergados, digamos, una semana. Entonces, la próxima semana tenemos semana de exámenes. Y el tema del examen va a abarcar hasta lo que hagamos la clase del día jueves. El día miércoles vamos a tener una práctica calificada. La práctica calificada va a incluir el diseño de vigas, ¿no? Que ha sido objeto de un seminario de la semana pasada. Entonces vamos a incluir el diseño de vigas y vamos a incluir el diseño de losas, que también yo voy a mostrar hoy día, ¿no? Y si no alcanzara el tiempo hoy día, lo vamos a mostrar el día jueves. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, en el método de coeficientes, método simplificado de coeficientes, se requiere que la losa tenga 2 o más tramos. Un solo tramo no lleva coeficientes, o sea, un solo tramo es un tramo isostático. Entonces, ustedes van a tener métodos simples de hallar los momentos flectores, ¿no es cierto? En cambio, una losa o viga
de 2 tramos es un elemento hiperestático, ¿no? Eso lo vamos a ver hoy día también. Vamos a tener un seminario, una clase, perdón, de análisis que estimo va a ilustrar bastante, no solamente el análisis mismo, sino también el diseño. También va a ilustrar el diseño. Pero ese es más tarde, ¿no es cierto? Sé que muchos de ustedes, ¿no? Una parte de ustedes, de todos los alumnos, no solamente estudian en esta sección concreto armado, sino también análisis, ¿no? Otra consideración, miren, 2 o más tramos, que las luces de los tramos sean aproximadamente iguales, que la mayor de 2 luces adyacentes no exceda en más de 20% a la menor. 20% es 1.2. No pueden ser diferentes. No puede haber una losa que tenga 3 metros y el siguiente tramo tenga 5. No, 20%. 20%. O sea, un tramo tiene 3 metros, el otro tiene que tener máximo 360, 20%, ¿no es cierto? No. Si tiene 370 ya no se puede usar el método de coeficiente, está prohibido. Otra consideración para aplicar el método de coeficientes es que las cargas sean uniformemente distribuidas. Uniformemente distribuidas. No se aceptan cargas concentradas, ¿no? No se aceptan. Los coeficientes son para cargas distribuidas. Otro requerimiento del método es que las cargas uniformemente distribuidas deben tener la misma magnitud. Claro, o sea, en un tramo la carga debe ser 1000 kilos por metro cuadrado y en el otro tramo también, y en todos los tramos. No puede ser que un tramo tenga 1000 y el otro tenga 1200. No se puede aplicar coeficientes. No quiere decir que no se pueda resolver, ¿eh? Quiere decir que no se puede aplicar el método de coeficientes. Otra consideración es que los elementos sean prismáticos. Prismáticos quiere y de sección constante. Constante. Claro, por ejemplo, una losa puede tener en un paño 20 centímetros. En el otro paño no puede tener 25 ni 30. Tiene que seguir con los mismos 20. ¿Correcto? Si cambia de espesor de la losa, tiene que usar otro método, pero coeficientes no. También estoy aquí poniendo los requisitos que indica la norma. Si se trata de la viga de un pórtico, o sea que se puede diseñar vigas con el método de coeficientes, ¿no? Este pórtico debe estar arreostrado. Claro, el pórtico no debe soportar si usted quiere que esto valga para vigas también. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Los coeficientes. Vamos a empezar como reza la norma, tal como aparece en la norma. Miren, primero la norma menciona los momentos positivos. Momentos positivos. Y a continuación, dentro de momentos positivos, los tramos extremos. O sea, una losa tiene tramos extremos y tramos interiores. Por ejemplo, si la losa tiene 4 luces, ¿no? 4 paños. Entonces, el primer paño es un tramo extremo. Y el cuarto es un tramo extremo también. O sea, un tramo extremo comienza por la izquierda y el otro tramo extremo comienza por la derecha. O sea, siempre hay 2 tramos extremos. Tal como dice la norma, dice, el extremo discontinuo no está restringido, no está, aquí señala, ¿no? Si el extremo continuo no está restringido,
Entonces el momento positivo que usted tiene que usar es un onceavo. El coeficiente es un onceavo. ¿Un onceavo de quién? De QL cuadrado. ¿Qué cosa es Q? La carga uniformemente repartida. Si fuera última, tendría que usarse Q sub U. Y Ln es la luz de la viga o de la losa. Esto es cuando el extremo discontinuo no está restringido. Pero si el extremo discontinuo es monolítico con su apoyo, entonces usted debe, en lugar de un onceavo, tiene que aplicar un catorceavo. Es más pequeño para el momento positivo. Tenemos unas figuras, ¿eh? En los otros tramos, para momentos positivos, en los demás tramos, usted puede especificar, diseñar como un 16avo de QL cuadrado. ¿Alguna pregunta? A ver, Buenas tardes. buenas tardes. Ingeniero, Sí. ¿cómo es un extremo discontinuo? Perdón, un extremo que no está restringido. ¿Quién está haciendo la pregunta? Quilla, Óscar. Oscar Quilla. A ver, es una buena pregunta. Tenemos vistas, ¿no? Pero está bien la pregunta. Un extremo discontinuo que no esté restringido, ¿no es cierto? Que no esté restringido. Muy bien. Por ejemplo, una losa que está apoyada sobre un muro de albañilería. Entonces, la losa que es de concreto no puede ser continua, ¿no es cierto?, con el muro de albañilería, que es otro material. Entonces, se dice que la losa en ese extremo no está restringida. ¿Me dejo entender? No está restringida. Sí, sí, ¿Alguna le otra comprendí, pregunta? gracias. Disculpe. Le comprendí, gracias. Ah, ok, gracias. Claro, hay casos más claros, ¿ah? Mucho más claros. Y es, por ejemplo, que entre la losa y el apoyo puede ser de concreto, ¿ah? Y la losa también. Pero se le puede colocar, por ejemplo, un apoyo de un material especial. Por ejemplo, le colocan neopreno, ¿no?, que es un apoyo de puentes. Entonces, justamente se le coloca el neopreno para separar, justamente para separar. Entonces, si está separado, no está pegado, ¿no es cierto? No es monolítico. Entonces, cumple con esta condición, ¿no? Cumple con esta condición. Dependerá también del tipo de apoyo, ¿eh? Porque apoyos, digamos que puede haber apoyos que no hay momento, sencillamente, ¿no? Es cero. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, y cuando se refiere cuando es monolítico, Sí. ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, a ver. Ustedes pregunten todo lo que quieran, ¿eh? Mire, por ejemplo, ¿quién es el que está preguntando? Yo mismo, Quilla, Quilla. Ah, Quilla. A ver, señor Quilla. Digamos que hacemos un muro de concreto, ¿no? O varios muros de concreto paralelos. Y encima apoyamos una losa. Entonces, la losa es de concreto armado. Y los muros también son de concreto armado. Ya, esos son apoyos monolíticos, ¿no es cierto? Son monolíticos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, soy Axilla. Y de considerar un volado, ¿dónde lo incluiríamos?
Disculpe. Para un volado, ¿dónde lo incluyo? ¿Dónde se incluye? Para un volado. Sí, Bueno, por el ejemplo, volado, el volado no tiene que ver nada acá el volado, porque está hablando de los tramos extremos y del apoyo, ¿no? El extremo discontinuo, ¿qué tipo de apoyo tiene? No veo de qué forma influiría el volado, ¿perdón? mm, ya, ok. Es que, señorita, ¿cómo se ha pedido usted? Disculpe. Arcilla. Ercilla. Señorita, a ver, las preguntas yo siempre las voy a responder, ¿eh? Siempre va a ser, siempre las voy a responder. Pero, por favor, tengan ustedes todos, particularmente usted, ¿no? Que estamos hablando de momentos positivos, ¿no? Estamos hablando de momentos positivos. ¿Me dejo entender, señorita Ercilla? Sí, ingeniero. Claro, porque usted me está hablando de un volado. Bueno, un volado ¿en dónde influirá? En un momento negativo, ¿no es cierto? Comprende, ¿no? Sí, entendí. Claro, o sea, la pregunta está un poquito adelantada, ¿no? Es una buena pregunta, pero es una pregunta que tiene que ver con los momentos negativos, no con los momentos positivos, ¿eh? No. Estamos ahora tratando de momentos positivos. Miren, presten atención, ¿ah? Porque esto está tomado de la norma. O sea, yo no lo he inventado. Hasta podría estar desordenado o mal, pero está en la norma. Y la norma presenta los coeficientes que se van a usar para diseñar losas. Y los primeros coeficientes que presenta la norma son los coeficientes que sirven para hallar momentos positivos. Y en una losa, la losa puede tener varios tramos, ¿no es cierto? El primero, el segundo, el octavo. Pero la losa siempre va a tener, por ejemplo, si la losa tiene 8 tramos, el primer tramo es un tramo extremo, ¿no es cierto? Y el octavo tramo también. Ambos son extremos, ¿verdad? Ambos son extremos. La losa puede tener 5 tramos. Bueno, el primero y el quinto son extremos. El segundo y tercero y cuarto son tramos interiores, ¿no? Tramos interiores. Entonces, ustedes, por favor, consigan la norma, ¿no? La norma está en la página web de Sensico, ¿eh? La puede bajar, imprimir, no hay ningún problema. Entonces, la norma primero presenta momentos positivos y tratándose de momentos positivos, pues los divide, separa entre tramos extremos y tramos interiores. Los extremos son el primero y el último. Si son 7 tramos, hay el primero y el séptimo. Y desde el segundo hasta el sexto son tramos interiores. Y la norma nos está diciendo cuáles son los momentos positivos en tramos extremos y cuáles son los momentos positivos en tramos interiores. Y para estos momentos positivos está presentando dos casos particulares, que haya un extremo, un tramo extremo discontinuo, perdón, el apoyo extremo, ¿no? Discontinuo o el apoyo extremo, ¿no? Sea monolítico. ¿Comprende? Estamos hablando de momentos positivos, ¿eh? Bien. Ahora recién vamos a hablar de momentos negativos. ¿Alguna pregunta, por favor? Se trata de momentos negativos, ¿no es cierto? Ahora. La norma empieza por explicar qué pasa en la cara exterior. Miren, bien interesante, en la cara exterior del primer apoyo interior.
en la cara exterior del primer apoyo interior. Momento negativo. Si fueran 2 tramos nada más. Si fueran 2 tramos, en esa cara exterior del primer apoyo interior, usted tiene que usar un noveno. Un noveno QL cuadrado. En la cara exterior del primer apoyo interior. En esa misma cara, si hay más de 2 tramos, porque si hubiera 2 tramos, usted usa un noveno, pero si hubiera más de 2 tramos, usted tiene que usar un décimo. ¿Correcto? En la cara exterior del primer apoyo interior. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora viene en las demás caras. Momento negativo en las demás caras. Un onceavo, dice. Un onceavo. ¿Comprende? A ver, voy a mostrarles. ¿La señorita Ercilla tiene alguna pregunta, por favor? Porque aquí es el momento de hacer su pregunta. Sí, ingeniero, pero entonces es que ahí menciona la cara exterior a partir del primer apoyo interior. O sea, yo entiendo que ahí estamos ya en los paños interiores, Sí, pero un volado no estaría en el extremo, en un exterior. así es, así es. Pero es que no hemos terminado todavía. Ah, bueno, Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, usted está con prisa. Mire, momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior. Es cierto, es muy cierto. Momento negativo en las demás caras de apoyos interiores. No, de apoyos interiores, señorita. Interiores. O sea, aquí, en la cara exterior del primer apoyo interior. O sea, ese sería pues el apoyo número 2, vamos a decir, ¿no? El 2. O si fueran 8 paños, el séptimo. ¿No es cierto? El séptimo. Muy bien. Entonces, ese es el primero. En las demás caras, un onceavo, mira. O sea, un noveno, un décimo, un onceavo, ¿no? Va bajando, ¿no es cierto? Va bajando, comprende, ¿no? Porque un décimo es más grande es más pequeño que un noveno. Y un onceavo es más pequeño que los dos. Ojo con eso, ¿eh? Momento negativo. A ver. En las demás caras, los apoyos interiores, un catorceavo. Por acá debe haber otro más. Acá está. Momento negativo. Es un poco desordenado la norma, ¿no? Dice, en la cara interior los apoyos exteriores. Aquí está su pregunta, señorita Ercilla. Aquí está su pregunta. En la cara interior de los apoyos exteriores. Para elementos construidos monolíticamente con sus apoyos. Un 24, dice. Si el apoyo es una viga de borde, un 24. Si el apoyo es una columna o muro, un 16, señorita. Es más grande. Un 16 es más grande que un 24. Aquí está su pregunta. Aquí está su pregunta. Porque dice en la cara interior de los apoyos exteriores. Cuando el apoyo es una viga, un 24. Claro, ¿podría sobresalir un poquito la losa? Sí puede. Digamos que sobresalga pues 30 centímetros, ¿no? Por decir algo, ¿no? 30 centímetros es poquito, ¿no es cierto? Poquito. 50 centímetros, sigue siendo poquito. 1 metro, ya la cosa cambia, ¿no? ¿En qué momento es que esta frase que yo estoy usando, eso de que la cosa cambia, en qué momento va a cambiar? Cuando el momento sea muy grande, ¿no es cierto? Cuando ese volado sea muy grande. ¿Me entiende usted, señorita Ercilla? ¿Sí? Sí, ingeniero. Claro, se da cuenta, ¿no? Le estoy explicando esto, digamos, intuitivamente, ¿no? Intuitivamente. Ahora vamos a mostrar una figura. Ya, vamos a mostrar un momentito, ¿ya? Para colocarles una figura para que ustedes la vean. Aquí está, ya está.
Correcto. Aquí está. A ver. Aquí estamos mostrando en esta figura que debería tener la norma esta figura, ¿no? Para entenderla bien. La norma empieza por los momentos positivos, ¿no? Entonces, les explico. Les explico. Esta es la losa. Esta es la losa, ¿no es cierto? Puede tener acá de espesor 20, 30 centímetros, ¿no? Puede tener 50 centímetros, dependerá de las luces, ¿no es cierto? Dependerá de las luces. Porque una luz de 3 metros seguramente que con 20 es suficiente. Pero una luz de 10 metros ya 20 no va a ser suficiente. El método de coeficientes no tiene límites, ¿ah? No dice la luz tiene que ser menor de 4 metros, no dice eso, no dice. La luz puede ser muy grande. Aquí estamos viendo lo que dice la norma. Dice, cuando el extremo discontinuo, ¿no? Este es el extremo discontinuo, ¿no es cierto? Este es el extremo discontinuo. Porque este extremo es continuo, ¿verdad? Este extremo es continuo. Entonces, en una losa, cuando haya un extremo discontinuo que no sea monolítico con el apoyo, usted tiene que usar un onceavo. ¿Se da cuenta? ¿Un onceavo de qué? De QL cuadrado. ¿Qué cosa es Q? Es la carga, ¿no es cierto?, que soporta la losa. Aquí en este Q está, pues, el peso propio, el piso acabado, las sobrecargas. Si usted, me refiero a los alumnos, ¿no? A ustedes, a todos. Si usted diseña por el método elástico, que ya lo hemos estudiado, ese Q será un Q de servicio. Pero si usted usa el método de resistencia, este será Q sub U. O sea, el método de coeficientes es válido. Es válido. No importa el método. ¿Me dejo entender? No importa el método. Se puede enseñar por métodos elásticos, método de rotura. Q vale. Q vale. O sea, el método de coeficientes, estimados alumnos, alumnas, es para hallar momentos. Es para hallar momentos. Para hallar momentos máximos. Miren, esta es una parábola y tiene un máximo. Y ese máximo, en este caso, es un onceavo, señor. Para paños extremos, ¿no? En donde su apoyo no continuo, discontinuo, no es monolítico. Porque si el apoyo fuera monolítico, no puede usar un onceavo, usará un catorceavo. ¿Comprende? ¿Se dan cuenta? De un onceavo baja, porque un catorceavo es más pequeño que un onceavo, ¿no es cierto? Q y L son los mismos, ¿eh? Pero va a depender del monolitismo, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Ustedes seguramente, intuitivamente, entenderán que si este apoyo es un simple apoyo, este momento va a crecer, ¿no es cierto? Pero si este es un momento continuo, este momento disminuye. Y efectivamente, un catorceavo es más pequeño que un onceavo. ¿Y qué pasa con los otros tramos? La norma dice un 16. Póngale un 16. ¿Influye este tipo de apoyo? ¿Influye hasta acá? No influye, señor. Acá usted va a usar un 16. Y acá también un 16. El tramo que se va a ver afectado por esta continuidad es este primer tramo y nada más. Claro, también podrá ser el último tramo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Desde luego. Porque puede hacer que una losa acá tenga un apoyo discontinuo y en el otro extremo un apoyo continuo. Por supuesto que sí. Desde luego que sí. ¿Alguna pregunta?
muy importante, estimados alumnos, señoritas, alumnas. Miren, observen, ¿ah? Miren este diagrama. Miren este diagrama. Es un diagrama parabólico, ¿no es cierto? Es parabólico. Puede ser que hay un onceavo de QL cuadrado, pues. Este es parabólico, ¿no? No es QL cuadrado, tampoco es QLQ. Entonces, aquí, si este es el diagrama de momentos, este que está acá es un punto de inflexión, ¿verdad? Es un punto de inflexión, señor, porque ahí el momento va a cambiar de signo. Aquí también es un punto de inflexión. Acá también tenemos punto de inflexión, por supuesto, y en otros tramos también. La norma dice que este un 16 se repite en todos los demás tramos interiores. Porque este es un tramo exterior, así lo llama la norma, tramo exterior. Y estos son los interiores. ¿Alguna pregunta? Bien. Estamos hablando de momentos positivos. Y entonces, aquí te extraigo esta Ingeniero, otra. ¿Sí? Diga. ingeniero, un apoyo extremo jamás es un apoyo continuo. Jamás es un apoyo continuo. Ahí está, mire, ¿por qué dice eso? Eh, Ese jamás no debe decirlo jamás, porque este es un ajá, apoyo continuo. ¿Lo ve? sí, es que en la teoría que nos está dando, Sí. nos dice que si el extremo es discontinuo y monolítico, el No, momento no. máximo es un catorceo. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Y No, no. un ex- Bueno, y ¿me puede repetir lo que ha dicho usted? en la teoría que nos está Sí, dando, nos sí. dice que si el extremo es discontinuo y monolítico, el momento máximo es un catorceavo. Pero ese extremo que nos está mostrando gráficamente me dice que es continuo. No, Pero no, 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 no. No, hay una interpretación. Hay una ya, interpretación. A ver. Está bien, está bien, está bien. Sí, ustedes, mire, tenga cuidado con las palabras. ¿Qué cosa es un extremo discontinuo? Discontinuo quiere decir que no continúa nada después, ¿no es cierto? Eso quiere decir discontinuo. Porque una cosa es discontinua y otra cosa es monolítico. ¿Ah? Una cosa es discontinua y otra cosa es monolítico. ¿Me dejo entender? El extremo puede ser discontinuo y monolítico también. Sí, por supuesto. ¿Me dejo entender? El extremo puede ser discontinuo y monolítico. Claro. el discontinuo se refiere a todo el tramo de la... Discontinuo quiere decir que no continúa. Esa es la palabra. Discontinuo quiere decir que no continúa. Ah, de acuerdo. No hay otro Ah, tramo. claro. No hay otro Ah, de tramo. acuerdo. Claro. Ah, ya, Por ya. eso. Una De cosa acuerdo, es de acuerdo. discontinuo y otra cosa es monolítico. ¿No? Sí, Hay sí, que lo estaba cuidar con las mezclando. palabras. Ujú. Claro, Sí, sí, claro, sí, sí. claro. Sí, 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 le comprendo ahora sí. sí, sí, Gracias. sí. Pero está bien la pregunta, claro, porque probablemente muchos de ustedes tengan la misma duda, pero no preguntan. Discontinuo es que no hay otro tramo antes, pero ese extremo discontinuo, ¿puede ser monolítico? Sí. ¿Puede no ser monolítico? Claro, por supuesto. Ingeniero, entonces la palabra discontinuo está de más porque siempre un extremo es discontinuo. Bueno, no. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? No, no. Discontinuo Ah, es el primer apoyo, pero los otros apoyos no son discontinuos. pero el extremo. Un extremo siempre es discontinuo. Claro, claro, es cierto. Un extremo, claro, no continúa nada después. Ojo, ¿ah? Ojo, usted tiene razón, pero hay excepciones, porque acaba de hacer una pregunta a la señorita Ercilla, porque
El extremo puede ser discontinuo, pero realmente puede continuar un pedacito después, ¿no es cierto? 30 centímetros, dije yo, ¿no? Ah, cierto, cierto. Claro. Entonces, ese extremo sigue siendo discontinuo, ¿no? Entonces, Pero, es que hubiese pero un pequeño si ese voladizo. extremo, ese, claro, porque es un voladito chiquito, pero si el volado es de 2 metros, ya no, pues ya no puede aplicar coeficientes. ¿Me dejo entender? Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, más claro. Sí, ingeniero, gracias. No, está muy bien. No, la pregunta es excelente. Excelente la pregunta. Vamos a ver la otra figura, por favor. Ustedes tienen que preguntar, nada más. Miren, lo peor que puede pasar, y les voy a hacer bien claro, ¿ah? Lo peor que puede pasar es que yo no sepa, ¿no es cierto? Nada más. Eso es todo lo que puede pasar. Les diré pues, que no lo sé. Ahora miren, ahí viene lo otro, ¿no? Ahí está. Ahí está, miren. La norma dice que este primer apoyo negativo, ¿no? Este primer apoyo debe tener un momento, que es un noveno. Un noveno, miren, interesante. Es el más grande de todos los momentos, ¿no? Un momento. Un noveno. ¿Se dan cuenta? Entonces, este diagrama, este es un diagrama. Lo que pasa es que como este método es bien práctico, entonces muchos ingenieros, ¿ah? No lo estudian con detenimiento. Y eso significa que no lo conocen, ¿no? No lo conocen, no lo dominan. Entonces, la norma dice que este momento, en la cara exterior, miren, acuérdense, en la cara, esos son tramos, ¿no es cierto? Primer tramo, segundo tramo, ¿no? Entonces, en la cara exterior del primer tramo, ¿no? Acá, en la cara exterior, ¿no? De aquí para, es exterior, de aquí para adentro es interior. Entonces, en la cara exterior del primer apoyo interior, este es el primer apoyo interior, ¿eh? En la cara exterior del primer apoyo interior, un noveno, señor, un noveno. Si el paño tiene 2 apoyos nada más, este también es un noveno. Pero si aquí hubiera más tramos, este no sería un noveno, sería un onceavo. Eso dice la norma. Tienen que leer la norma, por favor. Tienen que leer la norma. Es bueno que lo hagan. Por si acaso, a ver, regresemos a la norma, por favor. Aquí está. Negativos. Miren, en la cara exterior del primer apoyo interior, si son 2 tramos, usted tiene que hacer un noveno. Pero si son más de 2 tramos, usted puede hacer un décimo, ¿no es cierto? Un décimo. ¿Comprende? Un décimo es más pequeño que un noveno. O sea, el caso crítico es un noveno. En la clase de análisis, bueno, en la de hoy día no, ¿eh? Pero en otra clase vamos a ver de calcular este momento, ¿ya? Exacto, por el método de la fuerza, ¿ya? Exacto no va a salir. Acuerden, me hacen acordar, ¿ya? Por favor. Porque el análisis antecede al diseño, ¿no es cierto? El análisis es antes que el diseño. Voy a pedir que mi clase de análisis sea antes que la de concreto. ¿Comprende, no? Porque están aprendiendo algunos de ustedes en desorden. Momento negativo en las demás caras de apoyos interiores. Un onceavo, ahí está. Un onceavo. Qué bueno. Dice, en la cara de todos los apoyos para losas que no excedan de 3 metros. Miren, en ese caso tiene que usar un doceavo.
¿Qué cosa es un doceavo? ¿Ah? ¿Conocen este un doceavo? ¿Conocen ustedes? ¿Alguien me puede decir qué significa un doceavo? Por favor. Un doceavo, estimados alumnos, es el momento de empotramiento perfecto de una vida, cuando está solicitada por una carga uniformemente repartida. O sea, la norma le está diciendo, cuando en la cara de todos los apoyos para losas con luces que no exceden de 3 metros y vigas en las cuales el cociente entre la suma de las rigideces y la rigidez de la viga sea de 8, usted use momento de empotramiento perfecto. ¿Comprende? Porque este es un momento de empotramiento perfecto. Claro, como esta es una norma de concreto, no habla de eso, ¿no? Pero podría decirlo. Y cualquiera de ustedes debería saberlo, ¿no? Bien, bien. Dice, momento negativo en la cara interior. Ahí está, ahí está. La última pregunta, ¿quién la hizo? ¿El nombre del alumno? Quilla, ingeniero. ¿Cómo se llama usted? Oscar Quilla. Muy bien. Aquí está también otra, ¿no? Otro aspecto interesante, señor Quilla. Cuando el apoyo es una viga de borde, ¿ah? O sea, la losa está apoyada en una viga, ¿no? Cuando el apoyo es una viga de borde, usted no puede usar cero, ¿comprende? No puede usar cero, tiene que colocar un 24, ¿no? Porque cualquiera puede decir una losa apoyada en una viga, ya no continúa la losa, no tiene volado, ni nada, podría ser cero. La norma le dice, no, no use cero, usa por lo menos un 24, aquí está. Y cuando la apoya es una columna, miren, aquí dice cuando es una viga, ¿no? Cuando la apoya es un muro, usa un 16 cholo. No ponga cero, usa un 16. ¿Se da cuenta, no? O sea, la norma no admite momentos nulos. No admite. Nunca. Para la norma no existe el cero en losas. ¿Me dejo entender? Bien. También menciona las fuerzas cortantes, ¿no? Que las vamos a ver inmediatamente después, ¿sí? 1.15 de un medio. La reacción de un apoyo, simple apoyo es un medio, pues un medio QL, ¿no? Ya, la norma dice, no, no uses un medio, usa un medio, pero por 1.15. ¿Se da cuenta? Lo eleva. ¿Qué cosa es L sub n? Para todo caso hemos usado Ln, ¿eh? El valor de Ln es la luz libre del tramo. Interesante, ¿no? La luz libre del tramo. La luz libre. No es la luz entre ejes, ¿eh? Para el cálculo de los momentos negativos en las caras de los apoyos interiores, claro, porque para momentos negativos, ¿qué L usa? Porque tiene una luz a un lado y tiene otra luz al otro lado. Entonces dice, para el cálculo de los momentos negativos en la cara de los apoyos interiores, Ln se tomará como el promedio de las luces libres adyacentes. O sea, la semisuma de las dos luces adyacentes. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a aprender, porque este es un método de coeficientes, que es para losas, ¿no es cierto? Pero hay un tipo de losas muy usada, muy frecuente, que se denomina losas aligeradas, ¿no? Es un nombre peruano, pues, peruanazo es, porque no existe más que en Perú nomás. Losas aligeradas. Bueno, este nombre peruano, pues, ¿no? Peruanazo es. Está destinado para losas que, que incluyan ladrillos huecos, ¿no? Ladrillos huecos. Entonces, como el ladrillo hueco pesa menos que el concreto, ¿no es cierto? Entonces, la losa baja de peso, ¿no? Disminuye su peso, porque no es una losa maciza. Una losa maciza
tiene un peso. Pero si dentro de la losa maciza usted incluye algunas unidades huecas, entonces está reemplazando un volumen de concreto por el de un ladrillo. Ya eso es menos peso. Pero si además la unidad de ladrillo, la unidad de albañilería, tiene vacíos adentro, entonces el peso total de esa losa va a bajar, va a disminuir. Esas losas, ¿no? Como acabo de decir, aquí en Perú se les llama losas aligeradas. En la norma ACI están, se llaman viguetas, joists, ¿no? Viguetas. Pero en Perú le llaman losas aligeradas. Entonces, yo he traído ese nombre acá, pues, ¿no? Es un sistema estructural conformado por viguetas paralelas, generalmente de sección rectangular. Viguetas paralelas. Esas viguetas paralelas están, dice, las viguetas están espaciadas regularmente, o sea, tienen un mismo espaciamiento, en una o dos direcciones, porque puede haber losas aligeradas armadas en dos direcciones, sobre las cuales descansa una losa de pequeño espesor, generalmente de 5 centímetros, ¿no? Una losita, ¿no? Una losita pequeña. Entre viguetas se colocan en fila ladrillos huecos. Los ladrillos huecos cumplen la finalidad de reemplazar al concreto, separar las viguetas y proporcionar una superficie inferior horizontal, ¿no? Claro, por abajo se ven, ¿no? De abajo, el que mira una losa desde el piso al techo, ve las viguetas y ve los ladrillos, ¿no es cierto? La norma E060 y el ACI tratan estas estructuras con la denominación de losas nervadas. O sea, para los gringos no hay losas aligeradas, son losas nervadas, señor. Lo de aligeradas es peruanazo. Ahí está, miren. Esta es una losa maciza, ¿no es cierto? Esta es una losa maciza, mírenla. Es íntegramente de concreto. ¿Tiene refuerzo? Sí. Aquí está el refuerzo principal, miren. 1, 2, 3, 4. En losas se especifica el espaciamiento, o sea, se dice media a cada 20, quiere decir que esta distancia es 20, 20, 20, ¿no? Y encima de la luz del refuerzo principal se coloca por temperatura un refuerzo también. Ese va encima, no debajo, va encima. Porque este refuerzo por temperatura se coloca en la dirección perpendicular a la del refuerzo principal, ¿no? En losas, el recubrimiento disminuye 2 centímetros, no es 4, ¿no es cierto? 4 es en vigas, ¿no? 4 es en vigas. Claro, lo que pasa es que las losas también son de poco espesor, entonces no le puede poner 6 centímetros, pues, porque a veces hay losa de 15, ¿eh? Si le ponen 6 centímetros, pues la mitad de la losa, ¿no? Entonces, se acepta que las losas tengan un recubrimiento de 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros. Así de esta manera, el recubrimiento aéreo en losas es del orden de 3 centímetros, ¿no? Más o menos 3 centímetros. Esta es una losa maciza. Ahora vamos a ver una losa que aquí en Perú se llama aligerada, ¿no? Aquí en Perú se llama losa aligerada. ¿Cómo está conformada la losa aligerada? Tiene viguetas y ladrillos huecos, ¿no? Estos son vacíos, ¿no es cierto? Vacíos. Aquí, por simplicidad, se ha dibujado un ladrillo que tiene 2 huecos. Los hay, pues, de 16 huecos, ¿no? 18 huecos. ¿Sí? Hay unos ladrillones, ¿ah? Enormes, ¿no? Claro, todo depende de la altura, ¿no? De esta altura, ¿es cierto? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Miren, en la losa maciza, este es el refuerzo principal. Y encima se coloca el refuerzo por temperatura. Encima, o sea, esta es una malla, ¿no es cierto? Esta es una malla, que conformada por el refuerzo principal y el refuerzo por temperatura. Es una malla.
positiva, porque también hay malla negativa, ¿no es cierto? Ahora veamos qué pasa. Acá no podemos poner la malla porque tendríamos que romper los ladrillos, ¿no? O sea, encima del refuerzo principal tendríamos, si quisiéramos poner la malla ahí encima, se puede, ¿ah? Tiene que romper los ladrillos. Entonces, el refuerzo por temperatura no se coloca ni se rompe ningún ladrillo, sino que acá, encima de los ladrillos, se hace el vaciado de una losa de espesor E y allí coloca el refuerzo por temperatura. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Muy bien. Entonces, una losa aligerada está conformada por viguetas, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo importante, las viguetas. Por eso es que los gringos no usan este nombre de losa ligera, ellos dicen joist, porque en inglés vigueta se dice joist. O sea, para ellos es vigueta, vigueta, vigueta. Porque ustedes se dan cuenta que si alguien no quiere colocar ladrillo hueco, no los coloca, pues, y se va a ver las viguetas, ¿no es cierto? Se va a ver las viguetas. Se van a ver las viguetas. Bien. Colocar los ladrillos huecos sirve para que acá abajo usted tenga una superficie horizontal que pueda ponerle un revoque, ¿no es cierto? Un terrajeo, ¿no es cierto? Pintar. Pero si tuviera viguetas nada más, es decir, tiene aquí que pintar así, tiene que, ¿no? Ponerle un revoque, es trabajosísimo, trabajosísimo. Caro también, mano de obra, ¿no es cierto? Encofrado, todo es caro. Hay estructura de viguetas, carísimas, ¿no? Carísimas. Bien. En Perú, estos ladrillos tienen de ancho generalmente 30 centímetros. Es casi uniforme, ¿eh? Acá, de aquí a acá, 30 centímetros. La altura sí es variable. Es variable. Estos 2 centímetros es el recubrimiento. Este es generalmente 5 centímetros. Casi siempre 5 centímetros. Y allí va el refuerzo por temperatura. Y claro, acá hay una losita de espesor E, sí. Por eso señala esta losa, aquí hay una losita de espesor E que va encima de todas las viguetas y de los ladrillos, ¿no es cierto? De los ladrillos huecos. ¿Alguna pregunta? Bien, En continúe. algunos casos, en vez de Disculpe. usar ladrillos, ingeniero, en algunos casos, en vez de usar ladrillos huecos, usan Tecnopor. ¿La diferencia de las dos losas tiene una misma función o tal vez el Tecnopor es más deficiente que usar un ladrillo? Bueno, es una buena pregunta. Usted está bien preparado. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, yo he diseñado también losas con aquí unos ladrillos que en realidad son macizos, ¿no? Pero de Tecnopor. Eso es cierto. Mucho cuidado con eso. Sí se puede usar, por supuesto que se puede usar. Pero ¿qué ocurre? Cuando por debajo, ¿no? Este es una vivienda, es un anfiteatro, un lugar, un techo, un techo. Generalmente techo, generalmente techo. No sé si me dejo entender. Porque techo siempre es el último piso, ¿no es cierto? El techo del último piso, ¿comprenden, no? Porque cuando está en un edificio que tiene 10 pisos, el único techo es el que está en el 10º piso, ¿no? Los demás no son techos, ¿no? Bueno, estoy hablando de un techo. Entonces, usted quiere tarrajear acá, ¿no? Tienen que aplicar un revoque, que no quieren que se vea, pues, los ladrillos menos de Tecnopor, pues, ¿qué van a querer? Entonces, cuando esto es de Tecnopor, ¿no? Y aquí quiere aplicarle un terrajeo, el terrajeo no pega al Tecnopor. No pega. Tiene cuidado. Mucho cuidado. Se les pone unas mallitas de alambre, algo, ¿no? Pero no pega. Al Tecnopor directo no va a pegar.
Y a veces, cuando se usa esas sustancias, ¿no es cierto?, no están bien hechas, porque antiguamente uno compraba los paneles, pero ahora usted mismo se puede comprar y hacer su tecnopora. Eso es posible. Y entonces puede ser que el tarrajeo, el revoque del techo se caiga porque no pega al, a la unidad de ladrillo de tecnopora. No pega, definitivamente no pega. Entonces tiene que tener cuidado. Sí se usa, por supuesto que se usa. ¿Alguna otra pregunta? La finalidad del tecnopor es reducir el peso, pues, ¿no es cierto? Porque el tecnopor pesa menos que el ladrillo de albañilería, por supuesto, ¿no? Por supuesto que pesa menos, claro, es más liviano. Entonces, eso se usa en techos, por ejemplo, en techos de auditorio he usado yo, en techos de auditorio, pero uno se ve obligado a poner una mallita acá abajo, una mallita de alambre, aunque sea, y contra la mallita tarrajear. ¿Me dejo entender? Porque no va a pegar, ¿ah? Tiene cuidado. ¿Alguna pregunta más? Tenía una pregunta. Diga. Le hablo a los amigos del ingeniero. Ah, he visto que en la mayoría de casos se utiliza losa aligerada, pero ¿cuándo se utiliza la losa maciza, ingeniero? ¿Cuándo se utiliza la losa maciza? La losa maciza se utiliza cuando las luces son grandes, cuando las sobrecargas también son grandes, porque a veces hay sobrecarga de 1000 kilos, ¿no? 2000 kilos por metro cuadrado. Entonces ahí no le va a poner un aligerado, ¿no? Ni hablar. Depende de las cargas. Depende de las cargas. ¿Alguna pregunta? La norma establece requerimientos para las losas nervadas, ¿no? O losas aligeradas. El espaciamiento, miren, el espaciamiento. Menor que 75 centímetros. A ver. Ahí está. O sea, este espacio entre dos viguetas no puede ser mayor de 75 centímetros. ¿Se da cuenta? Está limitada el aligerado. El ancho del alma. El ancho mínimo del alma es 10 centímetros. Este ancho. Mínimo es 10. Mínimo. Mínimo. No puede ser un alma de una vigueta de 8. Está prohibido. La altura de la losa. No, esta es altura de la vigueta. Está mal acá. Esta es altura de la vigueta, por favor, ¿ya? De la vigueta, H'. Esa es esta. Esta altura de vigueta tiene que ser menor que 3.5 veces el ancho del alma. O sea, si esto es 10, esta altura no puede ser más de 35. Está prohibido. Porque si las hace más de 35, puede haber peligro de que no entre bien el concreto y acá aparezcan cangrejeras, se arruina el techo. Se arruina. Mucho cuidado con eso. Hay normas para eso. El espesor de la losa es un 1/12 de ese. O sea, acá hay una losita, ¿no? Acá hay una losita. Entonces, este es ese, ¿no? Normalmente esto es 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros entre 12, 2.5. Pero no menor de 5. No menor de 5. Ojo, no menor de 5. Entonces, esto está establecido por la norma también, ¿no? Acerca de las viguetas en losas nervadas, ¿no? En losas nervadas. Está estableciendo límites para construir las losas aligeradas. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, vamos a pasar lista. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar lista. Presten atención a la lista, por favor. El señor Altamirano. Altamirano Capari. Álvarez Velázquez. Aucaruri Caldas. Presente, Ocaruri, ingeniero. Barja Flores. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Basurto Soto. Becerra Caballero. Presente, ingeniero. Carrera Morante. Centeno Sáenz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Contreras Morán. Curi Morales. Presente, ingeniero. Gutiérrez Rojas. Ercilla Esteban. Presente. Wincho Macote. Presente, ingeniero. Lengua Landeo. Presente, ingeniero. León Gutiérrez. Presente, ingeniero. Lipa Mamani. Presente, ingeniero. López Flores. Presente, ingeniero. Manzano Chauca. Presente, ingeniero. Naupari Malqui. Presente, ingeniero. Naupari, presente. Ortega Ramos. Presente, ingeniero. Ortega, presente. Panchano Carrera. Paredes Artica. Quilla Laurente. Presente, Paredes, ingeniero. Quilla Quilla presente. Laurente. Presente. Quispe González. Presente, ingeniero. Rafael Matos. Presente, ingeniero. Ramos Paredes. Presente, ingeniero Ramos Paredes. Rincón Hurtado. Presente, ingeniero. Rojas Apaza. Presente, ingeniero. Rosales Calderón. Presente, ingeniero. Segovia Vega. Sotelo Niquen. Tello Tineo. Presente, ingeniero. Ticacala Urdiales. Presente, ingeniero. Torres Adán. Presente, ingeniero. Vázquez Gutiérrez. Presente, ingeniero. Villalba Lifonso. Presente, ingeniero. A ver, vamos a revisar. Sotelo Niquén. Segovia Vega. Ingeniero, por el chat Segovia dice presente. Muy bien. Gracias. Panchano Carrera. Gutiérrez Rojas. Contreras Morán. Carrera Morante. Basurto Soto. Álvarez Velázquez. Altamirano Capari. Presente, ingeniero. Álvarez Velázquez.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por favor. Ingeniero, en la losa aligerada se colocan los esfuerzos por temperatura. ¿Se coloca en todos los pisos o solamente en el techo? Quiero ver la clase. A ver, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ahí en la losa aligerada se coloca acero por temperatura, refuerzo por temperatura. Eso es debido para que la losa no se agriete. Es dado por el clima, por el ambiente externo, Sí, y así se es. coloca solamente en el techo o todos los pisos. En todos los pisos. La Ah, temperatura está en todos los pisos. La temperatura es la temperatura, ¿no? O sea, ujú. nadie puede decir en el primer piso no hay temperatura. No. No, claro, sino como el techo está más expuesto al sol, tal vez por eso el refuerzo, ¿no? Sí, Bueno, si alguien piensa así es un error. sí, sí, sí. Es cierto que el techo está más expuesto, eso es cierto, pero los pisos interiores no están menos expuestos, ¿ah? De ninguna manera. Mire, la pregunta es buena, ustedes están haciendo buenas preguntas, ¿ah? Muy buenas preguntas. Yo les sugiero lo siguiente. ¿Usted cómo se llama? ¿El que hizo la pregunta? Oscar Quilla. Bien, a ver, señor Quilla. Todos, ¿ah? Esta respuesta es para todos. Observen esta vista. Ustedes tienen, mire, un ingeniero es una persona bien observadora es. Yo les he dicho, les he mencionado, que pudiera ser que no esté esta unidad de ladrillo, ¿no es cierto? Que no esté, claro. O que esté, eso no importa. Por ejemplo, ¿alguien se puede parar aquí entre dos viguetas? Claro, acá hay 30 centímetros, o sea, aquí cabe una persona. Cabe un peso también, ¿no es cierto? Cabe. Una carga concentrada puede actuar. Quiere decir que miren esta estructura, estimados alumnos. Esta losa es una losita, generalmente de 5 centímetros de espesor. ¿Y dónde está apoyada esta losa? Esta losa está apoyada en las viguetas, ¿no es cierto? En esta vigueta, en esta vigueta, en esta vigueta. Entonces, si esta luz, este espacio, tiene un límite de 75 centímetros, estimado señor Quilla, ¿no? 75 centímetros. Quiere decir que si hay una carga acá, al medio de estos 75 centímetros, acá hay un momento. ¿Quién va a absorber ese momento? ¿La losa de 5 centímetros? La losa tiene un refuerzo. En el examen parcial, yo puedo preguntar a ustedes cuál es la carga que soporta la losa de 75 centímetros de luz. Y ustedes van a poder responderme. ¿Alguna otra pregunta? Es importante que ustedes hagan observaciones. Un buen ingeniero es una persona observadora. Es algo encomiable y que establece diferencias entre un ingeniero y otro. Hay ingenieros que van a la obra y no ven nada. No ven nada. Pero hay ingenieros que entran a una obra y ven todo. Están mirando, se están preguntando, están cuestionando. Ese es un mérito de un ingeniero, por supuesto. ¿Alguna pregunta, señores? Por favor, señoritas. En cualquier momento termina la sesión suma. Son 5:50. Los espero, bueno, vengan a su práctica del día miércoles, ¿no es cierto? Sobre diseño de vigas, no de losas, por supuesto, sino de vigas. No hemos hecho ningún diseño de vigas, ¿sí? De losas, perdón, de losas por método de coeficientes. Y
los invito a que vengan a la clase de análisis. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias. A usted, a ustedes.